Bueno, y en primer lugar les quiero presentar a Irma Saiz, que nos va a acompañar hoy en la clase sobre obstáculos epistemológicos, nombre que ya de por sí asusta un poquito. Irma es profesora, licenciada en matemática, magíster en enseñanza de la matemática, tiene un montón de publicaciones y ha acompañado la formación de todos los docentes del país en enseñanza de la matemática para nivel primario, para nivel secundario también, y es autora de también libros para el nivel primario, libros de matemática para primer año, segundo, tercero, cuarto de la primaria. Y los libros son muy conocidos, hemos hablado mucho sobre qué significa hacer matemática, ¿no? Y bueno, justamente los libros se llaman Hacer Matemática. Así que bueno, gracias Irma por sumarte una vez más a las clases. Te presento a, en este caso, las estudiantes de tercer año del profesorado de matemática. Hola, buenas tardes o buenos días. Hola, buenas Muchas tardes. gracias, Paula, por tu invitación a volver a hablar de obstáculos epistemológicos, que tal como decir, asusta ya con semejante nombre. Voy a tratar de que deje de asustarles después de esta charla. Y entonces, para eso, digamos, voy a presentar un ejemplo de unas clases que pudimos observar en el trabajo final de una especialización en enseñanza de la matemática, y para que se entienda a ver qué significa y sobre todo tratar de entender qué se puede hacer, qué puede hacer el profesor con estos obstáculos cuando aparecen. Porque claramente de nada sirve ser capaz de recitar la teoría, o las teorías, y usar estos nombres así tan complejos como obstáculo epistemológico y no poder usarlo ni entender para qué pueden servir, si nos interesa comprender qué sucede en un aula con el aprendizaje y la enseñanza de la matemática, y por supuesto mejorarlo, ¿no? Dentro de la teoría de las situaciones didácticas, Brousseau no es el primero, o sea, hubo otros autores que hablaron de obstáculos antes, previamente, pero bueno, él distingue tres tipos de obstáculos que llama epistemológicos, didácticos y cognitivos. Los obstáculos didácticos, o sea, primero de los que no nos vamos a ocupar, tiene que ver con las propuestas docentes. Están como centrados en la enseñanza, ¿no? Uno de los obstáculos que señala Brousseau de estos didácticos es enseñar los números decimales diciendo que tienen una parte entera y una parte decimal. Porque esto lleva a los chicos a pensar que, bueno, que son dos partes que no tienen demasiada relación entre ellos, y que entonces ¿cómo se hace para sumar? Se suman la parte entera, se suman las partes decimales, etc. Bueno, entonces hay una serie de estudios que muestran las dificultades de los chicos con este aprendizaje debido a ese tipo de presentación. Esos serían un ejemplo de obstáculos didácticos. En cuanto a los cognitivos, tienen más que ver con el desarrollo de los chicos. Por ejemplo, si tratamos de enseñarle el límite a chicos de primaria, Ahí te perdimos, Irma. A ver. Vamos a ver si vuelve. A ver. Tan, tan, tan. Vamos a mandarle un mensajito. decía que el adjetivo epistemológico tiene que ver con, ¿está ahora andando? Sí, ahí te escuchamos, sí. Está referido. Entonces, este ejemplo lo encontramos en observación de 3 clases de segundo año de secundaria,
que el tema central era introducción al álgebra vía la generalización, que a lo mejor ya conocen algunas de esos desarrollos. No voy a hablar, o sea, la idea es encontrar un modelo algebraico para esta situación, pero bueno, no voy a hablar de eso, sino del obstáculo epistemológico que aparece. La consigna inicial es en la página 1, Paula, si lo pones. Ahí vamos. Ahí vamos, acá. Ahí estamos. La consigna del problema que el profesor le da a los alumnos es, ese que está ahí en el salón del club, cuando hay un banquete se organizan las mesas de 6 lugares cada una y las sillas de la siguiente manera. Las crucecitas indican las sillas y bueno, los rectángulos las mesas. La primera consigna es, ¿cuántas personas pueden sentarse en ese caso que hay 3 mesas? Bueno, es simple, o sea, se puede contar cuántos hay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Rápidamente los alumnos contestan que hay 14 personas, 14 lugares para personas o sillas, ¿sí? Hablamos indistintamente de sillas o de lugares, etc. Y luego le pregunta, ¿y qué pasa si hubiera 6 mesas? Y entonces, bueno, si para 3 mesas hay, ¿qué dije? 14 sillas, pareciera que para 6 mesas va a haber 28. Y eso es lo que contestan los alumnos. Y es interesante que ustedes también lo piensen, a ver si efectivamente hay 28 lugares. Parece como muy lógico, ¿no? Duplico la cantidad de sillas, de mesas, se duplica la cantidad de sillas. El profesor dice 28, a ver, vamos a dibujarlo. Entonces dibuja las mesas, las 6 mesas en el pizarrón, y va preguntando, a ver, cuántas sillas pongo acá, cuántas acá, y cuando saca la cuenta de cuántos lugares, cuántas sillas hay para 6 mesas, encuentra 26. Los alumnos aceptan ese resultado, y la clase sigue preguntando si hubiera 10 mesas. ¿Sí? ¿Pasás la segunda? Sí, sí. Bueno, esta era la situación de las 6 mesas, Sí. y aquí está lo que va anotando en una tabla, ¿sí? Cuando hay 3 mesas, hay 14, que todos estuvieron de acuerdo. Cuando hay 6 mesas, los alumnos contestaron 28, por lo menos lo que estaba registrado, algunas voces, no digo absolutamente todas, pero no se escuchó ninguna otra cantidad diferente. Y con el dibujo queda claro que son 26. Entonces, la tercera pregunta es, ¿y qué pasa si hubiera 10? Ante lo cual, los alumnos piensan, bueno, si con 3 hay 14, con 6 hay 26, si sumo las sillas de una mesa más, voy a tener las sillas correspondientes a las 10 mesas. ¿Ah? Entonces, bueno, cuando suman 14 más 26 le da 40, más, ahí hay un poquito de discusión, a ver cuántas sillas suma una nueva mesa, pero finalmente se resuelve y obtienen 42 sillas. Y siempre va pasando hasta este momento por el tema del dibujo en el pizarrón. Pero el profesor aporta algo nuevo que ahora dice, si volvemos al anterior, más fácil. Cuando dibuja en el pizarrón las 10 en ese caso, que además no tiene ganas de dibujar todas las sillas correspondientes a las 10 mesas, va diciendo, porque acá arriba, y señala la línea superior de sillas, ¿cuántas habría? Y los chicos dicen, 10 mesas, 2 en cada mesa, hay 20. Bien, y las de abajo, otros 20 más, ya van 40. Y las de los dos extremos, 42, que es lo que encontraron. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Cuando ve estas respuestas, el profesor considera, digo, me gustaría saber qué están pensando, qué pasó, pero bueno. ¿Alguna quiere decir algo? Sí, puede ser que no se hayan considerado que las mesas se juntaban, entonces ahí ya tendríamos 2 lugares menos. Claro, a mí me surgía la misma duda, ¿en qué momento le digo que las mesas están todas juntas o no? O si están ocupadas. Entonces ahí el número de sillas también cambia. Claro. El profesor interpreta
Digo, por lo que sucede después en las clases nos dimos cuenta, además hablamos con el profesor, interpreta que los chicos creen que los grupos son de A3, porque el modelo original tenía 3 mesas. Entonces, para 6, el profesor dice, no se dieron cuenta que se juntan las mesas. Entonces lo voy a dibujar para que se den cuenta, y cuando lo dibuja él dice, recuerden que, tal como decía la consigna original, las mesas se colocan de la siguiente forma. Como eso, digamos, era darles a entender de que las mesas se juntaban siempre. Pero él interpreta que lo que pasó es que pensaron en un grupo de 3, o sea, para 6 mesas pensaron en 2 grupos de A3. Entonces acá hay 14, en total hay 28. Entonces, él dibuja en el pizarrón para que se den cuenta, nunca menciona, ojo que siempre se juntan todas las mesas. Y la consigna no era muy clara. De la siguiente forma, y da un ejemplo para 3. Bien, entonces, aquí vamos a empezar a analizar el obstáculo epistemológico. La definición de obstáculo epistemológico, digo, hay variadas definiciones, pero tomé una que da Brousseau cuando dirige una tesis de Rieux, de maestría. Me parece que tiene unas definiciones como bastante más claras. Es decir, ¿cuándo vamos a decir que un obstáculo es epistemológico? ¿Podés ir a la 5, Paula? Sí. ¿Está? No, la siguiente. Entonces, a ver, empieza a decir, un obstáculo será un conocimiento, una concepción, no una dificultad, ni una falta de conocimiento, ni un error. Es un conocimiento. El inciso B, o sea, otra característica es que este conocimiento produce respuestas adaptadas a un cierto contexto, frecuentemente, que le aparece frecuentemente. Es decir, a veces esto que están usando es correcto de usar, pero saliendo de ciertos contextos engendra respuestas falsas. Una respuesta correcta y universal exige un punto de vista notablemente diferente. Ahí voy. Además, dice Brousseau, este conocimiento resiste a las contradicciones a las que se enfrenta y al establecimiento de un conocimiento mejor. No es suficiente poseer un conocimiento mejor para que el precedente desaparezca. Es indispensable identificarlo e incorporar su rechazo en el nuevo saber. Y la última, después de tomar conciencia de su inexactitud, el obstáculo continúa manifestándose de forma intempestiva y óptima. Estas son como características que señala Brousseau hace bastante tiempo ya, para determinar, para identificar un obstáculo como epistemológico. ¿Sí? Entonces vamos a ir viéndolas de a uno. La primera dice, un obstáculo será un conocimiento, una concepción, no una dificultad ni una falta de conocimiento. Claramente los alumnos están respondiendo con lo que ellos consideran un conocimiento. ¿Cuántas mesas, cuántas sillas hay? Tantas. No les preguntan y ellos explican por qué dicen eso, pero claramente es una respuesta que pueden dar, que asumen como que es un conocimiento. ¿Sí? Y este conocimiento produce respuestas adaptadas a un cierto contexto. A ver, por esto, ¿de qué estamos hablando? Los chicos están usando que al doble de mesa le tiene que corresponder el doble de silla. Bueno, si vamos a un supermercado y compramos 2 productos iguales y no hay una oferta, si pagamos tanto, compramos 4, pagamos el doble. Si no hay ofertas, así funciona el comercio, por ejemplo. ¿Sí? Si tenemos un cuadrado de lado 3 y queremos calcular el perímetro, eso va a dar 12 centímetros. Ahora, si duplicamos el lado del cuadrado, en lugar de 3 es 6, duplicamos el lado, ¿qué le pasa al perímetro? Se duplica. 6 por 4, 24. Y antes era 12 y ahora es 24. O sea, vemos aquí 2 contextos totalmente diferentes, uno social y el otro bien matemático y escolar, que donde eso de pensar que al doble le tiene que corresponder el doble, funciona bien. Pero engendra respuestas falsas fuera de esos contextos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del banquete. ¿Sí? Y para
convertirse en una respuesta correcta y universal exige un punto de vista notablemente diferente. Sobre esto vamos a volver un poquito después. Además, dice, este conocimiento resiste a las contradicciones con las que se confronta. A ver, ellos dijeron 28, el profe dibujó las mesas y las sillas en el pizarrón y dijo 26. Claramente es una contradicción con la respuesta que ellos habían dado. Pero no es suficiente poseer un conocimiento mejor para que el precedente desaparezca. Porque desde las 6 sillas, las 6 mesas del principio, los chicos usan ese conocimiento. El profesor lo dibuja en el pizarrón, no era 28, era 26, ok, a partir de ahora usamos 26 para 6 mesas, nadie vuelve a usar 28, todos usan 26. Pero cuando llegan a 10, entonces dice, bueno, ahora ya no es el doble de nadie, pero si sé cuántas sillas hay en 3 mesas, en 6 mesas, y en una mesa voy a tener cuántas sillas hay en las 10 mesas, ¿sí? Y eso es el mismo fenómeno. ¿Sí? Después de tomar conciencia de lo erróneo, el obstáculo continúa, que es lo que estamos hablando. ¿Sí? Es más, después en un momento el profesor pregunta, ¿y para 5 mesas? Y como tenían el valor para 10, que dicen, la mitad. O sea, están viendo que no es lo que ellos están pensando, pero de todos modos vuelve a aparecer. ¿Sí? Y además, digo, a ver, cuando dice continúa manifestándose, no significa que cada vez que hablemos del banquete va a aparecer solamente. No, vamos a tener un montón de temas en matemática donde los alumnos van a volver a sacar esa idea, de que al doble le corresponde el doble. Por ejemplo, siguiendo con el tema del perímetro y el cuadrado, si duplicamos el lado del cuadrado, se duplica el perímetro, claramente, piensan los alumnos, si duplico el lado del cuadrado, se va a duplicar el área. Y el área no se duplica, el área se cuatriplica. ¿Sí? ¿Sí? Se imaginan, ¿no? Tirar el cuadrado, al duplicar el lado, se agranda, digamos, el cuadrado a lo ancho, pero también a lo alto, y por lo tanto el área no es el doble, es el cuadro, aparece 4 veces. Entonces, a ver, los alumnos no están pensando si las mesas estaban separadas o no, están usando una ley general, universal, que dice que si tengo el doble de algo, la relación entre las variables es constante. Es decir, están usando un modelo de proporcionalidad. De la forma, diríamos, sí, igual a por x. F de x igual a por x. ¿Sí? Una constante multiplicada por la variable. Y este modelo no es de proporcionalidad. ¿Sí? Un modelo podría ser 4n más 2. ¿Sí? Es una función lineal, pero no de proporcionalidad. Digo, a ver, una de las ideas importantes que hay atrás de la de obstáculos epistemológicos es que tiene generalmente, por no decir siempre, relación con lo que sucedió en la historia. Y bueno, en la historia, por ejemplo, de las funciones, durante bastante tiempo solo se usaron, digamos, los griegos solo usaban funciones de proporcionalidad. Todas eran de la forma a por x. Entonces, ¿eran de proporcionalidad o no? El resto era una gran cantidad de funciones que no tenían nombre, nada, simplemente no eran de proporcionalidad. ¿Sí? O sea que también en la historia hubo momentos donde esto aparecía. Bueno, entonces, uno puede preguntarse, y por un lado, ¿de dónde aparecen estos obstáculos? ¿Por qué aparecen? Aparecen, por ejemplo, porque hay un uso social que no está muy acorde a lo que es la lógica matemática, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, si llueve, voy al cine, se asume que si no llueve, no voy. Y eso no es lógica matemática, que con la vida funciona así, o sea, se supone que es una equivalencia en realidad, no una implicación. Hay otro concepto matemático didáctico que me parece interesante, que es el de la generalización abusiva. Digo, hay gente que dice que nacemos continuos, constantes, crecientes y a ver qué sería la palabra, generalizados, digamos, en el sentido de que
es como natural pensar que si algo es verdad en 2 o 3 ejemplos, es verdad siempre. ¿Sí? Eso significa esta palabra de este concepto de generalizaciones abusivas. Por ejemplo, 0,3 por 0,3 da 0,3, ¿no? Por 0,3 da 0,09. ¿Sí? 0,2 por 0,2 da 0,04. Entonces, ¿cuánto va a dar 0,4 por 0,4? Hago lo mismo, pongo 0, agrego un 0, 0, 1, 4. Y no es verdad. El resultado de 0,4 por 0,4 es 0,16. ¿Sí? Eso es lo que llamamos generalización abusiva. Entonces, digo, a ver, porque lo que nos interesa de este concepto no es poder recitarlo para aprobar la materia con Paula, sino dar todas estas características, no solo conocer estas características, sino también pensar, a ver, ¿y qué se puede hacer en la clase? Porque este tipo de obstáculos es inevitable. Por ejemplo, los chicos creen, a partir de segundo o tercer grado, que la multiplicación agranda. ¿Por qué piensan eso? Eso nadie se los enseña. Nos enseña, chicos, para mañana apréndanse que la multiplicación agranda. No, pero todas las multiplicaciones que han hecho y que harán durante un cierto tiempo, siempre les da un número más grande. Es inevitable que no piensen que la multiplicación agranda. Y sin embargo, entonces creen que la multiplicación siempre agranda. Y eso no es verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en la clase? En este caso, del banquete. Primero, el profesor tiene que saber que esto puede ocurrir. Este fenómeno del uso de estas afirmaciones universales, con algunas variaciones, pero en general tiene que ver con este tipo de afirmaciones, es muy común. Y le va a aparecer sí o sí, con uno u otro tema o con muchos temas. Entonces, primera cosa, el profesor tiene que saber. Esto tiene que formar parte de la formación docente. Porque eso va a evitar, digamos, por un lado le va a ayudar al profesor saber de qué está, frente a qué está presente, y por otro lado evitar que piense otras cosas, como le pasó a este profesor, de pensar que no, que entonces se agruparon de a 3, entonces si ven dibujados juntos, entonces se van a dar cuenta, etc. No, porque no está en juego eso. Están usando una ley general. Otra cuestión importante en la clase es que el profesor tiene que estar sumamente atento a las posibles respuestas diferentes. Porque uno dice, no, contestan tal cosa, sí, pero todos contestan eso. Si hay uno que contestó algo diferente, pero no se animó a decirlo muy fuerte porque los demás decían otra cosa. Bueno, estar súper atento, porque lo más interesante de hacer matemática es discutir ideas diferentes de los alumnos. Si alguien hubiera contestado 26, hubiera sido fantástico para discutir 26 o 28. ¿Por qué? ¿Por qué uno o por qué el otro? Pero si no aparece, lo hacemos aparecer. A ver, ellos dijeron 28 y en el dibujo, en el pizarrón, aparecen 26. Bueno, pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió el 28? ¿De dónde salió el 26? ¿Puede haber 26 o 28? No, dos respuestas correctas en esta situación no puede haber, o hay 26 o hay 28. Entonces, ¿sí? Y plantea la discusión. Porque lo que nunca se vio en esta clase es lo que justamente comentó, creo que era Patricia, decía, cuando se juntan las mesas se pierden lugares, se pierden sillas. Nunca apareció. Nunca. Ahora, tal como nos dice Brousseau, no crean que porque aparece el motivo por el cual no funciona el doble al doble, entonces ya está. No, vimos que lo dibujó en el pizarrón el profesor, se calculó bien, se contó cuántos lugares había, y sin embargo, la idea de esta ley universal sigue apareciendo. Y va a seguir apareciendo a lo largo de las 3 clases. Bueno, pero puede ser que estos chicos no estaban muy acostumbrados a pensar. Deberían trabajar de otra manera. Bueno, más o menos, porque por ejemplo, cuando algunos dijeron que si en 10 mesas hay 42 sillas, entonces en 5 hay la mitad, les da 21. Y alguien dijo, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? No, porque todo es par. Arriba hay un número par, 2, 2, 2, 2, 2, son todos pares. Abajo par, 2, 2, 2, 2. Y en los extremos también hay 2, no nos puede dar 21, está mal. ¿Sí?
O sea, no es que los chicos no están pensando, sí están pensando. Otro detalle es que qué bueno que haya estado el 6 en esa pregunta, ¿no? Porque si en lugar de preguntar por 6 mesas hubiera preguntado por 7, esto no hubiera aparecido nunca. ¿Y vale la pena que aparezca? Sí, claro, porque hay que tratar estas cuestiones, porque hay que lograr que las superen. ¿Ya? Entonces, elegir bien los datos es fundamental. A ver, lo que se puede pensar es que entonces los alumnos, digo, dejo de lado esto de la introducción al álgebra, digamos, porque quiero ocuparme de esto. A ver, ¿están aprendiendo los alumnos? ¿Qué queríamos que aprendan con esto, digamos? ¿Qué queremos? A ver, por ejemplo, retomando el tema de la multiplicación. La multiplicación, diríamos, la multiplicación en los números naturales siempre es grande. Pero ahora estamos en decimales. Y en decimales, y después que veo que 0,3 por 0,3 da 0,09, en los decimales achica. Y no achica. A veces agranda, a veces igual y a veces achica. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que debería estar en juego? ¿Que piensen nunca al doble le corresponde al doble? No, si no es verdad, a veces sí. Lo que pretendemos instalar es que antes de usarlo hay que pensar si es válido o no. ¿Sí? Y ese es un conocimiento que, a ver, ¿qué pongo en la planificación? Para tratar ese aprendizaje que es fundamental. Entonces, hay una serie de conocimientos que ponen en evidencia muchas veces la didáctica, que no tienen nombre de los reconocidos para poner en la planificación. Esperemos un momentito esta no. Bueno, entonces, digo, queda claro que el profesor puede discutir al principio entre la diferencia entre el 28 y el 24, del 28 y el 26, de dónde salió y a qué se debe, y eso no significa que para el próximo valor lo van a poder usar. O sea, va a tener que seguir discutiéndolo, ¿sí? Y va a tener que seguir discutiéndolo incluso en otros temas. Y ahí sí vamos a la siguiente. A ver, por ejemplo esta. Si un número natural tiene n divisores, ¿el doble de ese número tendrá el doble de divisores? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿A veces? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos que digan? A ver, si un número natural tiene n divisores, ¿el doble de ese número tendrá el doble? No. No queremos eso. ¿Qué queremos que digan? A ver, ¿me deja probar? ¿Me deja analizar? A ver qué respondo. Y eso es lo que vale en matemáticas. ¿Sí? Y las preguntas esas están puestas a propósito, porque muchas veces en la matemática solo se habla y se cuenta lo que es general, lo que es para cualquier n, para cualquier x, para cualquier número. ¿Sí? Y esto es interesante decir, a ver, nunca, siempre, a veces sí, a veces no. ¿En qué casos al doble del número tiene doble de divisores? ¿Hay casos o no? Y entonces, ¿con qué habría que probar acá? ¿Con qué tipo de números? Y por lo menos estamos hablando del doble, entonces el doble siempre va a ser par. Entonces, ¿qué pasa con los impares? ¿Los impares funcionan de alguna manera diferente? ¿Y los primos? ¿Que tienen solo dos divisores? Uy, el doble de un primo seguirá teniendo dos, tendrá más, ¿cuál? ¿Sí? Bueno, seguimos a la siguiente. ¿Sí? Seguramente ustedes se imaginan, han vivido cuando eran alumnos, lo han visto en la formación, que todos los años cuando se trabaja álgebra, sea segundo o tercer año, los alumnos, la mitad de los alumnos, el porcentaje que sea, dice que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Y los profesores dicen que no, y entonces hacen multiplicar a más b por a más b, y entonces le da al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, y 5 minutos después vuelven a decir lo mismo, etc. Pero es interesante, nuevamente, estas preguntas. ¿Nunca? ¿Siempre? ¿A veces? Porque, ¿cuál es el carácter de esto? No, es diferente. Estas dos cosas son diferentes. ¿Siempre diferentes? Porque a más b al cuadrado igual al cuadrado más 2ab, o sea, el desarrollo del binomio al cuadrado, eso es siempre.
pero el no es nunca. ¿Qué será verdad con algunos números? Mínimo, cuando A y B son 0, es 0. Se cumple, ¿verdad? Porque 0 más 0 al cuadrado es lo mismo que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, sí, pero el 0, bueno, el 0 es un número como cualquier otro, ¿sí? Y si uno es 0 y el otro no, si A es 0, pero B no, también, porque me queda B al cuadrado es igual a B al cuadrado. Entonces ahí ya tengo infinitos casos donde esa igualdad se cumple. ¿Sí? Y si el otro es 0 y el primero no, también. ¿Y no habrá otros casos? Porque también están los enteros, ¿no? No estoy hablando solo de naturales. Y si tuviera -1 y 1, o sea, un número y su opuesto, porque esos sumados dan 0, así que con ese seguro que se debe cumplir. ¿Se cumple? No, porque -1 al cuadrado y 1 al cuadrado es lo mismo. ¿Sí? Y es interesante analizar, a ver qué le está pasando, cómo funcionan diferentes según los números. ¿Sí? Y entonces llegamos a la conclusión de que esto no es verdad es verdad en infinitos casos, no en 2, 3 o 4, en infinitos. Entonces es mucho mejor este conocimiento decir que A más B al cuadrado. Es verdad que siempre es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Sí? Pero esta es otra igualdad. ¿Sí? Es una pregunta sobre una igualdad. ¿Sí? Bueno, entonces, resumen, hay muchos obstáculos epistemológicos y se pueden tratar, o sea, hay que aceptar que es inevitable que suceda, digo, como esto que les comentaba, de que la multiplicación agranda. ¿Qué les voy a decir? No, pero chicos, no digan eso, porque no piensen eso, porque después no va a agrandar. A ver, fíjense que lo que hay que hacer es ir precisando, porque es la multiplicación agranda siempre, no, en los naturales sí sigue agrandando, ¿eh? Eso no se convirtió en error, sigue siendo correcto, ¿eh? Pero en los decimales hay que decir, y además se pueden como clasificar los decimales según que este producto sea mayor, menor o igual a uno de los factores. Bueno, ¿sí? Entonces es un conocimiento mucho mejor. Y claramente, digo, los profesores deberíamos conocer estos conocimientos para poder mejorar el aprendizaje de la matemática en las clases. Así que ahora podemos aprovechar para preguntarle a Irma ideas que se les estén ocurriendo, inquietudes respecto de los obstáculos epistemológicos. O alguno que por ahí se les ocurre que les pasó o que han visto con alumnos, o dudas conceptuales. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Tenemos más oscura, Irma, ahora. Ahí te vemos bien. Es que tengo la otra computadora que tiene televisor muy grande. Bueno, ¿preguntas, chicas? Irma nos está acompañando desde Corrientes, capital. Así que miren Hay un día espléndido, 24, 25 grados, sol. Está lindo también, medio nublado. Nublado, pero debe estar haciendo 18 grados, así que todavía no llegó el frío. Chicas, vamos, pregunten. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra, quizás de la infancia, o retomando la presentación de la semana pasada? Por ejemplo, entre dos números naturales, sabemos cuánta cantidad de números hay. Era uno de los ejemplos que tenían, ¿se acuerdan? ¿Y cómo funciona cuando empezamos a trabajar con los números decimales? ¿Cuántos números hay entre 1,5 y 1,6? O entre 1,5 y 1,7. 1. ¿No? ¿Tendríamos ahí un obstáculo epistemológico? ¿Es una pregunta mía a los demás? No sé. Yo no soy alumna. Bueno.
alguna duda? Bueno, por ejemplo, ahí hay un tema interesante en que hay una especie de regla del contrato didáctico, que es, si me están preguntando entre 2 y 3, entre 2 y 5, digamos, naturales, se está esperando un número natural como respuesta. También. Ahora, si me preguntan entre decimales, están esperando un decimal. ¿Sí? Entonces, digo, podemos pedir un número entre 2 y 3 cuando ya estamos trabajando en decimales y decir que no hay, porque se están refiriendo a un número natural, ¿no? Sí, otro obstáculo que tiene que ver un poco con los números es que también sucedió muy fuerte en la historia, es que los números naturales están muy asociados a cantidades reales, ¿no? Y entonces el problema aparece cuando se trabaja con los enteros, porque no hay en la vida menos 2 cosas. ¿Sí? O sea, los números negativos no son cantidades. Y eso fue un obstáculo epistemológico enorme, enorme, porque de los que no aceptaban a los números negativos, o sea, los enteros, pero los negativos en particular, hay gente como Newton, Leibniz, o sea, no eran unos niñitos que estaban en segundo o tercer grado, no. Justamente por esa cuestión de considerar a los números asociados a las cantidades. Y o sea, los números, cuando estamos hablando del reconocimiento de los negativos como números, a esa altura ya estaba el cálculo infinitesimal, había una matemática increíble, pero todavía los números negativos no podían ser aceptados como números, ¿no? Por esa cuestión. ¿Sí? Bien. Ahora, en cuanto a que, digamos, yo no diría que es un obstáculo epistemológico bueno, a ver, decir que entre 2 decimales va a haber uno solo podría pensarse como esta cosa de generalización abusiva. ¿Sí? Si acá hay uno, va a haber siempre uno. ¿Sí? Pero no cumple esa característica de que va a seguir apareciendo siempre. Porque, digamos, si hay algo para aprender con los decimales es la densidad, ¿no? Rápidamente. Eso está muy frente. En cambio, este otro tema del doble al doble es un conocimiento, a ver, es una ley que funciona o no funciona y no es un conocimiento matemático reconocido. Por eso hablaba de la planificación. ¿Cómo lo ponen en la planificación? Eso no está en el programa. ¿Sí? En cambio, que los decimales son infinitos, que hay infinitos decimales y demás, sí, Claro. se trata. Bien. Y que claramente no es un error, no es que no se saben las tablas, no es, esas cosas que estudiando un poquito se aprenden, digamos, no son obstáculos epistemológicos, ¿no? ¿Y qué fue lo que leyeron Leímos, una introducción? sí, leímos una introducción justamente al tratamiento de los obstáculos en el aprendizaje, y justamente tenía esta caracterización de los tipos de obstáculos, retomando las definiciones de Brousseau, y analizamos algunos ejemplos de obstáculos didácticos. Y reservamos para hoy el abordaje de los epistemológicos. Así que sí. Son interesantes porque aluden a desarrollo de la matemática, digamos, a la matemática misma, ¿no? Y es bueno entender que la matemática no nació así toda perfecta, elegante, una estructura increíble, no. Los matemáticos tuvieron muchas dudas, tuvieron que pelearse como pelean los alumnos contra conocimientos en la historia, tuvieron que hacer convenciones porque si no, no podían avanzar. ¿Sí? Y es bueno, porque si no aparece como que hay estos genios matemáticos que son tan genios que no tienen nada que ver con los humanos, y menos con los alumnos, y todos aparecemos muy, muy lejos de eso, ¿no? Esta materia lo que tiene es que vamos de alguna manera... ¿Puedo decir algo? Sí. Con respecto al problema que habían planteado, creo que, en base a como lo dijeron, que los alumnos se limitaron a hacer la cuenta, pero no tener en cuenta el gráfico, que muchas veces es importante.
el gráfico era lo que a ellos les llevaba a la solución correcta, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, pero justamente muestra que no es suficiente. Porque, o sea, dibujar los lleva a la respuesta correcta, pero no a modificar lo que piensan. Y eso es diferente, ¿sí? Y lo que nos interesa en este caso es justamente que, a ver, que piensen y que razonen si es aplicable o no lo que ellos están pensando en este caso. ¿Sí? No solo obtener la respuesta correcta. Por eso, digamos, eso es lo que pasaba, que el profesor dibujaba y entonces daban toda la respuesta correcta, pero seguían pensando que al doble le corresponde el doble, ¿no? Ajá. A mí me había sí. quedado pensando qué es lo que a mí me había producido a lo largo de mi aprendizaje, qué es lo que más me había costado reformularme, ¿no? Con esto de los obstáculos epistemológicos, que tal vez no tenga que ver, pero la concepción del límite. A mí me costó mucho volver a entender que la división, el denominador en cero no daba cero, que daba otra cosa mucho más chiquitita, pero que tenía otro tipo de resultado. Y hasta que lo pude internalizar y lo pude reformular en mi cabeza, me costó muchísimo eso. Claro. Sí, la noción de límites es muy compleja. Yo no lo diría empezando con que la división por cero, porque en realidad la división por cero sí, no se puede nunca. Lo que pasa es que estás hablando de un límite, digamos, en el denominador que tiende a cero, ¿no? Entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? El cero es un tema. El cero es un problema en muchos temas, siempre, siempre. Y sabemos que el cero apareció, por ejemplo, los mayas tenían el cero, que era como una nuez, pero no era un número, o sea, no podían operar con el cero. El cero estaba dado para indicar que no había, digamos, en el lugar de las unidades, decenas, centenas, que en alguno de esos lugares no había unidades, ¿sí? Entonces ponían eso, pero no era un número. Aceptar que el cero es un número también fue muy lento, ¿sí? Y por ejemplo, digo, a ver, ustedes deben haber aprendido en álgebra una serie de propiedades en enteros, y por ejemplo esta que dice, sean A, B y C enteros. Si A divide a B más C, A divide a B más C, y A divide a B, entonces A divide a C. Y además dice A, B y C distinto de cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Seguro que la estudiaron, porque ahí en álgebra 1 se empieza una propiedad atrás de la otra, que tiene que ver con divisibilidad y enteros. Entonces, uno dice, a ver, ¿qué estaban pensando, qué estaban queriendo los matemáticos cuando inventaron esa propiedad o cuando descubrieron esa propiedad? Seguramente querían que si un número divide una suma, y bueno, que divida a cada uno de los sumandos, eso sería muy práctico. Y se dieron cuenta que no funcionaba así. Que por lo menos tiene que dividir a uno de los dos sumandos para que divida al otro. O sea que en realidad es una propiedad medio berreta, ¿no? Es el 50% de lo que querían. No lograron que se cumpliera para todos los sumandos, ¿sí? Pero una de las cosas interesantes es, a ver, A, B y C enteros. ¿Es necesario que digamos que estamos en los enteros? ¿Que A, B y C son enteros? Porque si fueran naturales no es verdad esa propiedad. Y cuando uno la analiza, digo, a ver, esto de decir, no me digan solo la propiedad general válida para todo. Estamos en enteros, bien, pero ¿qué pasa en naturales? ¿Y por qué no valdría? Si los naturales son más chiquitos, justamente, como son más chicos, en un momento de la demostración hay una resta. Y la resta, en naturales, no siempre tiene una respuesta natural. Ah, pero en naturales los divisores tienen otras propiedades. Y entonces también es válida esta propiedad de los naturales. Así que si de los enteros paso a los naturales, también vale. En los enteros vale, y en Q, en Q vale todo, porque todos son divisores de todos, todos son múltiplos de todos. Así que vale tanto en N, en Z, como en Q, y en R, por supuesto. Entonces, tengo una primera cosa, ¿por qué tengo que poner que A, B y C son enteros? Así que si alguien les dice que salieron mal en el parcial por no haber puesto que A, B y C eran enteros, ustedes digan, no es necesario. ¿Sí? No le cuenten a los profes, ¿eh? Que yo les dije.
Bueno, pero entre otras cosas dice que A, B y C tienen que ser 0, distinto de 0. ¿Realmente? ¿Realmente qué pasa con el 0 en divisibilidad? Y eso es muy interesante de ponerse a plantear qué pasa con el 0. ¿Sí? ¿El 0 divide a 0? ¿El 0 es múltiplo de 0? En un momento uno dice, sí, a ver, porque tiene que existir otro número que multiplicado por este, pero nadie dice que exista uno solo. Si existen infinitos es válido. Digo, el 0 es todo un caso y vale la pena analizarlo. ¿No? ¿Por qué salí hablando del 0? Por el límite. Por límites. Por el límite, porque era la división por 0. Es Sí, como que el 0 es un obstáculo, pero a la vez es una solución a ese obstáculo, como cubrir algo que todavía no... Claro, que se convierta en un número fue todo un gran logro en la matemática. ¿Sí? Y pareciera que en la Bien escuela, especial. pareciera que en la escuela de alguna manera eso los chicos lo tienen incorporado, ¿no? Porque es un clásico en el nivel primario que un nene diga, me salió mal porque me dio 0. ¿Y por qué no te puede dar 0? Claro. Hay ahí una cuestión con el 0 que va más allá del tratamiento del obstáculo epistemológico, ¿no? Sí, o sea, el 0 es un problema. El 0 molesta. Sí. Y hay que como ocuparse de él en todos los temas. En todos los temas. ¿Y con 0 qué pasa? ¿No? Sí. Por ejemplo, nunca, o sea, cuando se pasa de la división, cuando se pasa de naturales a enteros, que es un pasaje interesante ahí, porque uno dice, a ver, nadie divide, hay cosas que no se hacen en naturales, no porque no se puedan, sino porque en naturales, estamos hablando de los primeros grados de primaria, siempre hay una relación con las cantidades, que es lo que mencionaba antes, que para los matemáticos fue todo un tema. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos a los enteros, ahí ya hay que cortar con esa relación tan uniforme 1 a 1 con las cantidades. Y entonces hay que pensar en otras cosas. Y ahí uno puede tener un 0 dividiendo. No como divisor, pero sí como dividiendo. En N no tendría, porque ¿quién tiene 0 caramelos y los va a repartir? No, claro, no reparte. ¿Sí? Pero en Z sí, entonces ya ahí ya empieza la cuestión con el 0. ¿Sí? Y además puede ser el cociente 0. ¿Eh? Y encima aparece la matemática diciendo que el 0 no es un número natural. Si yo tengo 2 caramelos y tengo 3 personas, no le puedo dar ninguno a nadie. Que le toque lo mismo a cada uno. No puedo. Va a ser 0, no le puedo dar nada, los como yo y ya está. O sea, el cociente es 0. Pero el 0 no es natural. En la primaria es natural. ¿Sí? No tengo nada, etc. Entonces hay una cuestión, hay un tironeo entre lo que es la realidad que dio origen a la matemática, porque las cantidades dieron origen a los números, las mediciones dieron origen a los decimales, a las fracciones, ¿sí? Y después en la matemática formal y hay que ir más allá. Y otro problema también es con la noción de infinito, porque por ejemplo entre el 1 y el 2 hay infinitos números, pero a la vez cuando vos le pedís al alumno que lo ponga en una recta, te puede decir, pero si acá está el 1 y acá está el 2, ¿cómo pueden entrar infinitos números entre estos dos? Y cuando empezamos con que en un segmento hay la misma cantidad que en una recta, no. ¿Sí? Esto de que hay la misma cantidad de números pares que números naturales. No. ¿Quién se cree eso? Nadie. Los pares son, más los impares dan los naturales. Pero hay la misma cantidad de impares que de naturales. Entonces los pares desaparecieron, ¿no? Están, pero hay la misma cantidad. Digo, esos son conocimientos complejos. ¿Sí? Pero bueno, en esta materia que tiene una impronta de mucha teoría para poder fundar un poco la práctica, ¿no? La verdad es que hacemos el intento de ir haciendo el anclaje con la práctica, porque si no quedan como todas las teorías y los conceptos muy volados, y la idea que vos nos traes hoy, esto de poder pensar el obstáculo epistemológico a partir de una situación concreta que estuvieron investigando,
nos permite ver desde qué lugar uno se posiciona como docente, ¿no? Porque si no, esos obstáculos pasarían como invisibles para el docente y los Claro. desperdiciaría, porque son oportunidades para enseñar sumamente potentes, ¿no? Claro, sí, seguro. Y además de lo que puede hacer el docente, digamos, para ir construyendo otras ideas de la matemática. Claro, ¿cómo intervenir frente a eso? Claro, claro, porque si no queda como que, ay, es inevitable, no puedo hacer nada, van a aparecer y nada, me siento a esperar que se les pase. No, Que se les pase y que de una vez por todas entiendan. claro. Sí. Está bien. La matemática es compleja, pero es maravillosa. Porque analizar todos estos pequeños detalles es lindo, es lindo. Y más, pensar que en la historia también aparecieron, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, chicas, vamos terminando, ¿no? Si alguna pregunta va a quedar planteado en el aula virtual, va a quedar planteado uno de los problemas que Irma dejó sobre el final y que lo dejó picando. Bueno, ese que quedó picando va al foro para que cada una se detenga y juegue un poco, como dijo Irma, analizar, siempre, a veces, nunca, ¿por qué? Bueno, y hacer ese análisis que el día de mañana les va a servir para proyectar sus propias prácticas. Perdón, pensé que cuando hablé de a más b al cuadrado igual al cuadrado más b al cuadrado, digo, ¿por qué está relacionado con el obstáculo epistemológico del banquete, digamos, ¿no? Del doble al doble? Es porque es la misma idea de que lo que funciona acá tiene que funcionar allá. Es decir, la relación, elevar al cuadrado, el cuadrado de a más b tiene que ser lo mismo que el cuadrado de a más el cuadrado de b. ¿Sí? O sea, es ese tipo de relaciones que no son correctas, no siempre son correctas, es lo que está en juego acá, ¿no? Entonces, se muestra en cosas que tiene que ver el banquete con a más b al cuadrado, con el álgebra, digamos, pareciera que nada. Sí. Lo mismo que la raíz cuadrada, ¿eh? Sí. Raíz cuadrada de a más b, raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b, para muchos chicos, o para casi todos los chicos en algún momento de su vida. Sí. Sí, sí. Bueno, así que es interesante seguir buscando de esos fenómenos que aparecen. Sí, Okay. se pueden llevar estas ideas para pensarlas en las materias, en las específicas, en álgebra, por ejemplo, Claro. con estos ejemplos Claro. a trabajar con el profe. Sí, no sé quién Claro. tiene en álgebra, no me acuerdo. Pero Eh, pueden ir a probar. Claro, porque son problemas matemáticos, no son problemas de enseñanza, son problemas matemáticos, estamos tratando de entender la matemática. ¿No? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Irma, por De acompañarnos. nada, gracias a ustedes, un gusto. Y bueno, seguiremos aprendiendo y estudiando con las chicas. Bueno, ok. Bueno, chao, Adiós. chicas. Nos vemos en 15 días. Muchas Adiós, gracias. hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe.